A partir de este momento, comienza Ejes. Conrado, Fabián y Juan Manuel te invitan a un programa donde el tiempo corre diferente. Un disparador y los ejes que lo atraviesan. En la 89.3, Barriletes FM. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los quiero engrasados? Si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los quiero engrasados? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. He andado tantos caminos sin nadie que me entretenga. He andado tantos caminos sin nadie que me entretenga. Porque no engraso los ejes. Señoras, señores, bienvenidos y bienvenidas a Ejes. ¿Cómo les va? Un nuevo martes, un nuevo encuentro. Aquí estamos para compartir una historia, un tema, una canción, una charla, un dato. Aquí estamos para compartir una radio, la radio. Muchas gracias por estar allí, escuchándonos. La idea es sorprenderlos martes a martes con un tema al que lo vamos a atravesar con distintos ejes, con la música como común denominador. Se meterá el turismo, se meterá la medicina, se meterá el deporte y por sobre todas las cosas seguramente, o por lo menos el objetivo es que se metan las sensaciones y las emociones. Hoy, Rosario, una ciudad marcada por algunos hitos. 1932 se la comenzó a llamar la Chicago de Argentina. Algunos dicen que era por que allí funcionaba la bolsa de cereales más importantes del país, al igual que en Chicago, Estados Unidos. Otros dicen que era por una banda criminal que había aumentado la criminalidad en aquella época. En el 95, 96, un informe de Telenoche, el noticiero de Canal 13 hablaba de que por la crisis allí se consumían gatos y una nueva estigmatización para una ciudad que en la época en la que vivimos está sufriendo también una nueva estigmatización. Hoy vamos a hablar de la Rosario que a todos nos gusta, de la Rosario que tiene un consenso absoluto y tiene que ver con esta ciudad que no ha parado de darnos personajes hermosos desde el punto de vista de donde lo mires. De lo que te guste, Rosario seguramente te ha dado algo. Mi nombre es Conrado Verón, lo saludo el doctor Fabián Tedesco. Fabi, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Conrado? Buenas noches a todos. Rosario para mí también es particularmente algo muy, muy especial. Estudié en Rosario, viví en Rosario casi 7 años. Ahí a escasas cuadras de mi facultad, de la Facultad de Medicina, en calle Francia y San Luis, en la 8ª de Francia y San Luis. A mí me trae muchísimos recuerdos. Desde el punto de vista poblacional, la tercera ciudad más grande de la Argentina. Para mí, y esto es una cuestión personal, desde el punto de vista cultural, tal vez lo más fructífero de la Argentina. Sí. Porque lo que nos ha dado Rosario realmente es descollante. Bien decías vos, tratar de mirar la Rosario desde otro punto de vista, no estigmatizarla con esto de la Rosario narco, la Rosario de la muerte, tiene mucho más para dar, mucho más para hablar que solamente eso. Sí, y señor. La idea del programa hoy es eso, justamente. Pitoto también nos está escuchando, está en la ciudad de La Paz. Juan Manuel Sabas, ¿cómo andás, Pitoto? A ver si lo tenemos. Se nos fue.
Se emocionó Sí, seguramente. seguramente. Viste que es de llanto fácil. A ver si nos está escuchando, ya le vamos a dar la bienvenida. Vamos a hablar de algunos personajes y vamos a hablar con algunos personajes de Rosario. Me parece que ahora sí. Juan Manuel, ¿te tengo? No, todavía no. Ya vamos a ir buscando el contacto con nuestro compañero que nos va a contar la Rosario turística o el turismo en Rosario, una ciudad que vaya si se ha transformado en los últimos años desde ese punto. A ver ahora, Juan Manuel, ¿te tengo? Buenas noches. Sí, Conrado, buenas noches. ¿Cómo están? Conrado, Fabián. Un ¿Cómo placer. andas, Topo? ¿Cómo estamos? Ya me empecé a desesperar, me dio miedo. Te juro que me tuvo que contener recién Conrado para que no me vaya. No, siempre puede fallar algo de la técnica, pero Dijo ya Tuzán. estamos acá. Recién hablamos de una Rosario que se ha transformado, Juan Manuel, desde el punto de vista urbanístico, turístico, una ciudad distinta a la ciudad, a la Rosario incluso de hace 20, 30 años, ¿no? Sí, una ciudad distinta a la que conocimos nosotros cuando empezamos a ir a visitarlo, entre otras cosas, a Fabián, que estaba estudiando ahí, a hacer un montón de amigos y a conocer esa gran ciudad de hoy, de más de 1 millón de habitantes, y con un cambio en lo turístico notable, del que vamos a estar hablando después. Una ciudad que se enfocó específicamente en un segmento del turismo que es el de convenciones. Uh-huh. Sí. Son pocas las ciudades que tienen un plan que quizás para la ejecución de ese plan tengan que trascender gestiones de 4 años y que lo lleven a cabo y que les dé resultado. A ver, no conozco los detalles, nos los vas a contar vos, pero da la sensación que Rosario dio resultado, porque hoy Rosario es una ciudad hermosa. Sí, una ciudad hermosa y que concentra la gran mayoría de los grandes eventos y convenciones que se hacen en la Argentina. Hay ciudades también que lo tienen, gran ciudades capitales, Buenos Aires principalmente, Claro, obvio. es la que más eventos se lleva por una cuestión lógica de conectividad y de gran urbe, de capital de la Argentina y demás. Pero de las ciudades del interior, Rosario es la que más creció y creo, sin lugar a dudas, que es la ciudad mejor posicionada después de Buenos Aires para realizar este tipo de eventos. Turismo. De turismo, de cultura, de música, de deportes. Rosario tiene tópicos, tiene cosas que brotan, que están allí. Recién hace un ratito hablábamos con Fabián antes de comenzar el Ejes de hoy, y yo le decía, a mí me da la sensación, en mi caso yo viví en Córdoba, pero me da la sensación que Rosario a nivel porcentual tiene una densidad de figuras mucho mayor que de cada 10 rosarinos. Estoy seguro que hay 2 o 3 que son relevantes en lo suyo, ¿sí? Y relevantes a nivel nacional, a nivel americano y a nivel internacional y mundial, sin dudas. Hay mucho por contar. Es imposible, pero absolutamente imposible, que sigamos hablando de Rosario sin hablar de la música de Rosario. Hoy elegir la cuestión musical fue bastante sencilla, Tenías dulce. teníamos para hacer de Claro. todo. Es más, obviamente que no vamos a llegar en el 0,1% de lo que podemos mostrar desde el punto de vista musical en Rosario. Pero creo que cada vez que uno piensa en música, bueno, tal vez algunos no, pero la gran mayoría vamos a pensar en una sola persona, que es Fito Páez. Sí. Así que vamos a abrir la música de hoy, Rosario, Fito Páez. Si me preguntás qué es lo que más me gusta de Rosario, seguramente debe ser la sensación de pertenencia a un espacio ligada a la idea del terruño. No sé si es una escena de un beso que le di un día a una chica, o la sala de ensayo, o esto o lo otro. Es todo. Era como si entraras en una especie de campana de placidez, de pertenencia, de sentir que sos de ahí, ¿no? Estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. En
veces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista, que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Cañalegui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso. ¿Qué estamos escuchando? Fito Páez, Al lado del camino, uno de los temas que más me gusta. Vamos a arrancar con el primer eje de hoy. Arrancamos con la medicina. Arrancamos con la medicina. Y está muy influenciado por mí. Que tiene que ver mucho con lo que yo viví en esa época en Rosario, porque elegimos para tratar el eje de hoy en Rosario y la parte de medicina a la doctora Raquel Chiara. La doctora Raquel Chiara fue decana de la Universidad de Medicina, la primer decana mujer de la Facultad de Medicina, y cumplió 2 mandatos en el decanato desde 1998 al 2006. Fue profesora mía de anatomía patológica. La verdad que para mí es todo un honor poder hacerle una entrevista, poder charlar con ella, que nos cuente un poco de lo suyo, de su vida, de lo que fue transcurrir en esa facultad, de lo que hizo, porque realmente generó un cambio muy importante dentro de la currícula de la Facultad de Medicina de la ciudad de Rosario. Así que estamos con ella. Doctora Chiara, un gusto saludarla. Sí, para mí también. Y me encantaría tenerte presente para ver tu carita y reconocernos después de tantos años. Nosotros acabamos, mi camada acaba de cumplir 25 años de recibido. Nosotros terminamos la facultad en el 98, usted bien sabe, y la mayoría de los que estudiamos medicina, que después seguimos un tiempito más dentro de la facultad hasta terminar de rendir todas las materias. Pero bueno, claro, tengo un recuerdo muy, muy especial, y aparte, bueno, puedo decir que viví los primeros años de su decanato. Doctora, yo quería hacerle varias preguntas, pero me gustaría que me cuente a mí y a todos nuestros oyentes cómo comenzó su historia dentro de la Facultad de Medicina. Bueno, mi historia comienza en la cátedra de anatomía patológica, donde siendo estudiante se me ofrece un cargo de ayudante. Cuando terminé de rendir la materia, el doctor Picena, mi padre, que era el profesor de la cátedra, dio las notas y me invitó a integrarme a la cátedra. Así que realmente
Yo vengo de una familia obrera, no tenía ningún tipo de relación con la medicina, y ese ofrecimiento para mí fue sumamente importante. Bueno, la docencia es una pasión para cualquier docente que la haga convencido de que lo que está haciendo es lo correcto, ¿no? Y bueno, ya en algún momento, estando ahí en la cátedra, comienza la Facultad de Medicina a querer hacer un cambio en la currícula. Eso fue en la época del doctor Escremín, pero bueno, hubo ahí todos aconteceres políticos que no dejaron que eso avance. Pero bueno, fue el primer, digamos, intento, primer intento que se da de producir un cambio en la currícula. Bueno, de ahí más, después creo que no quedó ningún decano interventores, bueno, que eran sin dejar de tener algún grupo de profesores titulares, donde se constituía una comisión de cambios curriculares, pero que ninguna comisión produjo nada. Al llegar la democracia, el doctor Aiello, un excelente docente, docente full time, asume el decanato y ahí se empieza a trabajar más profundamente y se inicia un proceso de incorporación para discutir el problema de la currícula, que bueno, creo que respondía a la currícula original de fundación de la facultad. Bueno, esto fue haciéndose extensivo por supuesto, a todos los docentes, desde profesor titular hasta ayudantes, también a los no docentes, y incluía además a graduados y a estudiantes. O sea que realmente se democratizó un procedimiento. Pero acá, bueno, después hubo el doctor Marro, que también sigue con la misma iniciativa. Y bueno, y en el momento que yo asumo, en el 98, ya el Ministerio de Educación comienza a hablar del cambio de perfil del egresado que debía formar la Facultad de Medicina. Doctora, yo para que sí. discúlpeme, para que la audiencia entienda, nosotros en la Facultad de Medicina de Rosario teníamos una formación totalmente biologicista. Así es. Así es. Y realmente yo viéndolo, o sea, yo me formé de esa manera, y viéndolo ahora en el tiempo, sí. me doy cuenta de que no tenía contacto con el paciente, no tenía contacto con la sociedad, estábamos muy deshumanizados en algunas cuestiones, y la idea que implementa usted y junto con usted muchas personas era tratar de hacer un acercamiento a lo social, a lo humano. Yo para que entienda la gente que nos está escuchando. Sí, y además modificar el objeto de estudio de la carrera. Exacto. Porque la vieja currícula estaba formada por la suma del objeto de estudio de cada materia.
Exacto. Es decir, para que la gente que nos escucha se integre más a nuestra conversación. La anatomía normal, su objeto de estudio era conocer las partes del cuerpo de un individuo adulto. Se cortó. Se nos cortó la comunicación. Bueno, Vamos a ver si ya podemos la retomar. vamos a retomar. Interesantísima. Contame algo más de la persona, porque a veces estas grandes personas son reacios a hacer autorreferenciar y a hablar bien de uno, pero estamos hablando de una persona que revolucionó el plan de estudio el plan de de medicina. estudio y la universidad y la Facultad de Medicina de Rosario, una facultad muy importante. No, aparte hizo un cambio que fue único a nivel nacional. Y son cosas que ahora le vamos a preguntar a ella. Una persona que nace en un pueblo, en una ciudad, una localidad muy cerca de Rosario, en el cordón industrial y portuario de la ciudad de Rosario. Fray Luis Beltrán, que yo conocí porque cerca de ahí es uno de los hospitales donde nosotros nos formábamos, que era el Hospital Baigorri Ave Perón, así que queda muy cerca de eso, los que conocen San Lorenzo, San Martín. Bueno, ella es de Fray Luis Beltrán, hacía referencia a sus orígenes, una persona de familia obrera. Ajá. Doctora, se nos cortó la comunicación, disculpe. Ahí estábamos. No, decíamos que lo importante fue el cambio en el objeto de estudio de la carrera de medicina, que antes cada materia tenía su objeto de estudio. Exacto. Pero nosotros entendimos que el objeto de estudio era el proceso salud, enfermedad, atención. Y es en base a abarcar ese objeto de estudio, se transformó la currícula, que tiene 4, que todavía es la currícula actual, existente, llevamos 20 y pico de años y la currícula no ha sido modificada, es decir, al menos en la estructura, ¿no es cierto? El plan de estudio es este plan de estudio, con el cual la facultad acredita por primera vez ante CONEAU y ha seguido acreditando hasta ahora. Doctora, mire, bueno, yo le comento que sí. yo estoy ejerciendo acá en la ciudad de Paraná, trabajo en el servicio de endocrinología del Hospital San Martín, que es el hospital más grande acá, y tengo compañeros de trabajo ya, tengo una compañera de trabajo, endocrinóloga, que es la primera camada del plan que usted implementa. Ajá. Y le pregunté, sabiendo que iba a hablar con usted, y le digo, bueno, ¿cuáles fueron tus sensaciones? Vos fuiste a la Facultad de Medicina, sabías, porque muchas otras personas te contaban lo que estudiaban, cómo lo estudiaban, qué hacían dentro de la facultad, y de golpe te encontraste con un nuevo plan. La primera palabra que me dijo fue incertidumbre. Usted, ¿cuál fue la primera sensación que tuvo, y si en algún momento tuvo temor de que el plan o lo que estaban implementando o intentando implementar no funcione? ¿Sintió esa sensación de incertidumbre o de temor? No, en absoluto, porque este fue un proceso colectivo. Claro. Mire, hace unos meses ALAMES, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, distinguió a la Facultad de Ciencias Médicas por la currícula que sigue teniendo. Y por supuesto me invitaron porque, bueno, la intención de ALAMES era hacerme una distinción personal, cosa que yo rechacé y la acepté si se incluía en esa distinción los docentes que habían trabajado, con los cuales íbamos a presentarla nuevamente. Y bueno, y fue aceptado. Aquí tengo en la mano el diploma, que en la parte de atrás incluye a 280 personas. 280 personas que formaron grupos de trabajo interdisciplinarios de las áreas biológicas, del área social,
del área de la práctica, que trabajamos juntos. Incertidumbres tuvimos en los grupos de trabajo frente a preguntas y cómo resolvíamos desde los problemas de espacio, porque se transformó también toda la metodología de enseñanza-aprendizaje. Las clases teóricas pasaron a ser muy escasas y los trabajos en grupos y grupos de discusión hicieron que los alumnos fuesen protagonistas de su proceso de enseñanza. Entiendo. Además tuvimos que aumentar la biblioteca. Aumentó el primer año la biblioteca, que era una zona media quieta, aumentó el 60% en la demanda de libros, que ahí también hubo una necesidad de financiación importante, que tuvimos suerte, en ese momento el gobierno respondió como debe ser. Exacto. A las necesidades de las universidades públicas. Y pudimos construir las aulas para esta nueva metodología, los laboratorios de habilidades. La primera habilidad que tenía que aprender el alumno que ingresaba en primer año era un trabajo práctico sobre lavado de manos. Fíjese qué importante. Qué útil, ¿no? Que terminó siendo un tiempo después, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué le parece? Por favor. Pero construimos un laboratorio con unas piletas con grandes, una canilla al lado de la otra, y aprendieron a lavarse las manos, pero lavarse bien las manos. Cosa que a nosotros, a mí no me enseñaron. Seguramente usted cuando fue a la facultad tampoco. A mí en la facultad eso no me lo enseñaron. No. Lo tuve que aprender después. Pero hay tanta gente que no lo aprendió nunca porque en la práctica médica por ahí está un poco olvidada. Totalmente. Bueno, esto a mí me tocó, tuve el honor de conducir la facultad en ese momento. Y la suerte que el Estado declara las carreras de riesgo. Una de ellas es medicina, la primera carrera que tuvo que adaptar, o tenía que hacerlo, o lo hizo en papeles, tenía que adaptar toda su currícula a lograr el nuevo perfil de un egresado capacitado en atención primaria de salud, que incluye fundamentalmente la promoción y la prevención de enfermedades. Es por eso que tenemos los 3 primeros años divididos en ciclos, uno de promoción de la salud y otro de prevención de la enfermedad. Y otra cosa muy importante que quiero que le quede y que le quede a la gente que nos está escuchando. La estructura de este plan de estudio se divide teniendo en cuenta los ciclos vitales. Niñez, adolescencia es otro eje que no aparecía en la vieja currícula, por supuesto. Totalmente. El adulto joven, por supuesto que está. Y se incluye también el adulto mayor. También otro olvidado. También otro olvidado. ¿Y de qué cosas se ocupaba o se ocupa esta currícula de estos grupos que dijimos? Del crecimiento y desarrollo, porque no solo el niño crece, todos crecemos, porque el crecimiento no es solamente anatómico, el crecimiento es intelectual, es social, crecimiento y desarrollo. La nutrición, otro gran eje de este plan de estudio. Nutrición, fíjese la importancia en este momento
que vivimos, que uno va a la verdulería y ve que es lo más barato, pero no lo que mejor nutre. Claro. Otro eje importantísimo fue el de sexualidad, género y reproducción. ¿Se imagina entrar esto en la currícula de medicina? Bueno, nadie puede negar la importancia de estos temas. Después, otro tema, trabajo y tiempo libre. Las enfermedades laborales en relación al trabajo, la promoción de la salud dentro de las áreas de trabajo. Y tiempo libre, porque forma parte de la vida de la gente. Y qué importante es darse cuenta las cosas que para la salud uno puede hacer en un tiempo libre. El ocio, claro, tal cual. Doctora, ahí le va a hacer, mi compañero le va a hacer una pregunta. Sí. Raquel, soy Conrado, buenas noches, un verdadero placer. Estoy, embobado escuchándola. Usted decía, familia de obreros en Fray Luis Beltrán. Tengo entendido lo que hablábamos con Fabián y lo que pudimos averiguar antes de entrevistarla, primera profesional de la familia. ¿Por qué fue médica? ¿Qué le pasó? ¿En qué momento? Recién hablaba de la vocación docente, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué decidió estudiar medicina usted? Mire, yo había empezado a estudiar física en Buenos Aires, porque la idea mía corría por ese lado. Pero mi padre, que era un obrero, y mi madre se quedaron en Fray Luis Beltrán. Yo me fui a vivir con una tía en Buenos Aires. Ajá. Pero al mes fue mi papá allá y llorando me dijo: hija, no podemos más. Te extrañamos. Y me dijo: ¿única hija? No, tenía una hermana. Ajá. Que falleció. Ajá. Entonces dice: si vos te volvés, yo te compro una motoneta. entonces yo le dije: papá, qué suerte que me viniste a buscar, yo no doy más de estar acá. Pero ¿no le gustaba Buenos Aires o física? ¿Cómo? Que usted decía, no doy más de estar acá, ¿porque no le gustaba Buenos Aires o porque no le gustaba la carrera? No, porque extrañaba a mi familia. Claro. Porque la carrera de física acá no había nada en aquella época, ¿no? Entonces la Facultad de Ciencias Exactas allá sí había. Bueno, le decimos a la gente que no estamos hablando de educación física. Estamos hablando de física. No. La física nuclear era mi meta. Bueno, ajá. La cosa que nos volvimos los dos todos contentos. Bueno, y mi papá, yo no sé, sus ahorritos habrán sido, me compró una motoneta que era una vez pausada, pero que ni siquiera tenía puesto el asientito de atrás. Se la había traído un señor de Italia, una Piaggio. Bueno, yo con esa motoneta... En Fray Luis Beltrán era... en aquella época. Bueno, y me encuentro con compañeros míos del secundario, que yo había hecho en el Nacional San Lorenzo, y les comento, y digo: Petisa, venite con nosotros, dice. Ellos habían empezado en medicina. Yo digo: medicina. Dice: mirá, dice, tenés que hacer la prueba que hicimos nosotros, entrar a la morgue. Si vos te la bancás, vas a ser buena médica. Claro, y bueno, y yo, como estaba ahí que realmente perdida, y bueno, ahí fuimos. Y entré a la morgue y claro, me cerraron la puerta y me apagaron la luz también. En aquella época no es la morgue que hay ahora. El rito de iniciación era complicado. Bueno, y me la banqué. Cuando salí, dicen: viste que tenés que estudiar medicina porque vos te bancaste. Bueno, y bueno, ya las otras facultades tenían sus inscripciones ya caducas, así que digo: bueno, voy a hacer un año a ver qué pasa.
Y bueno, y así empecé, me gustó lo que hacía, y ahí me quedé, y ahí me jubilé. Doctora, mi otro compañero que está en la ciudad de La Paz, es una ciudad que está al norte de nuestra provincia, Sí. nosotros estamos en Paraná, también le quiere hacer otra pregunta con respecto a todo esto. Bueno, ¿sabes? Buenas noches, doctor, un gusto escucharla. Yo leyendo un poco, interiorizándome sobre su trayectoria, su vida y demás, me quedó una pregunta que le quería hacer, ya hablando ya de los recuerdos de Fray Luis Beltrán. ¿Cómo era salir a vacunar con su mamá en ese fitito amarillo? Vos has estado hablando con alguien que me quiere mucho, porque estas cosas se cuentan. Sí, mira, yo estaba, creo que en primer año, yo aprendí a poner inyecciones en sala de pacientes con tuberculosis. En aquella época, cada 4 horas se ponían inyecciones. Un enfermero excelente me enseñó, y un señor de una barba muy grande fue el primero a quien yo le comenté que quería aprender a poner inyecciones, si podía hacer que le ponga una inyección. Y él me dijo en ese momento: en la barba de los pobres se aprende a ser barbero. ¿Cómo no, hija?, me dijo. ¿Me escucha usted o se cortó? No, le escuchamos. Perfecto, sí, sí. Ese paciente fallece, porque eran internados crónicamente, ¿no? Fallece en el Centenario, y en una guardia, la primer guardia de la sala de autopsia, porque yo ya había tenido el aprendizaje para hacerla sola, en un domingo, me avisan los epiceradores: doctora, si llegó un paciente. Y voy, y en la sala, en la mesa, estaba este señor. Aún me emociona. Bueno, eso, lo de la barba de los pobres se aprende a ser barbero. Yo, como había aprendido a poner inyecciones, y en las zonas marginales en aquel momento no había dispensarios como hay ahora, y bueno, y yo con el área 8 acá de salud de la Municipalidad de Rosario vine, le dije que era estudiante, bueno, y ahí íbamos con mi mamá. Yo ya tenía un Fiatín, también usado, que pudimos comprar, y ahí aprendí mecánica, que yo no me quedaba en la ruta, No, todavía tengo la caja de herramientas que mi papá me había hecho y todo lo que me enseñó. Bueno, pero, y ahí empezamos a vacunar, pero había chicos que no querían que los pinchen. ¿Qué? Bueno, pero yo tuve años trabajando. Así llegué después a la Secretaría de Salud Pública de Fray Luis Beltrán durante 2 periodos de gobiernos distintos, radicales, peronistas, también me llamaban, y ahí hacíamos educación para la salud, en fin, todo eso, de trabajar con el otro, de enseñarle a cuidarse, es el ejercicio profesional que más aporta a uno como ser humano. Doctora, bueno, pero le cuento esto, sí, porque es sí, lindo, por favor. chiquitito. Yo después cambié el Fiatín y me compré un Jeep descapotado, ¿no? Entonces iba a la zona y le decía: bueno, el que se deba a vacunar se sube al Jeep, después que damos una vuelta. Todos venían, se arremangaban con el bracito, le poníamos la vacuna y arriba el Jeep. Bueno, llenaba el Jeep, pegaba una vuelta, y mi mamá me ayudaba con la vacuna, y también las señoras, que algunas vivían en casitas muy precarias, pero todas querían que yo hierva las jeringas y las agujas en su casa, porque en aquella época no había descartables.
Así que, bueno, hay mucho para contar, pero bueno. Doctora, yo no, No, por hermoso, favor, al hermoso. contrario, nos encanta escucharla. Se ve que el tema de la mecánica estuvo muy presente. Estaba la Vespa, estuvo el Fiat 600, estuvo el Jeep, pero lo manual Mi usted no... papá. Exacto, no, pero usted lo manual no le esquivaba, porque junto con su No. familia también hacen su primer consultorio. Sí, es verdad, pero lo hicimos hasta el encadenado, porque mi papá se compró un libro que se llamaba ¿Cómo construir una casa? Entonces, mi mamá, mi hermana y yo éramos los peones. Y él decía, bueno, el ¿cómo capataz. mezclar el Portland, la cal, hasta el encadenado? Ya después vino un señor albañil que nos ayudó, y bueno, y así fuimos. Además, en aquella época el Banco Provincia a los médicos recién recibidos les daba un crédito para poder hacer el consultorio. Fíjese cómo han cambiado Las cosas, totalmente. Bueno, y lo digo y lo nombro al Banco Provincia porque a mí me ayudó. Yo empecé a hacer clínica ahí, en ese consultorio. Sí, señor. Ahora, a mí me llamó la atención, estudiando su trayectoria, que una persona tan vinculada con lo social, con lo humano, estar con sus anécdotas contadas por usted misma en las entrevistas que estuve leyendo, una cercanía con el pueblo, y haga anatomía patológica. Me llamó la atención. Como médico, digo, me hubiese imaginado que usted hubiese hecho tal vez otra especialidad dentro de la carrera. ¿Fue por alguna Mire, razón en especial? No. Primero, por el ofrecimiento que me hizo el profesor. Ajá. Bueno, yo junto había rendido microbiología y también me habían ofrecido, pero me gustó más la anatomía patológica. Lo que se aprende en la mesa de Morgani es una auditoría de la medicina constante. El paciente que fallece es el que brinda lo que no pudimos recoger con nuestras manos, con nuestros oídos, con nuestros ojos, y ayuda a que los médicos tratantes hagan una auditoría de su práctica. Y se aprende medicina porque hecha la autopsia, vienen todos los médicos que participaron, ahora ya autopsias creo que no se hacen, Uh-huh. Nosotros, si el familiar no aceptaba, respetábamos la decisión, ¿no? Pero cuando le explicábamos al familiar que eso, lo que si veíamos que se había cometido algún error, eso ayudaría después a otros pacientes. Y la gente entiende cuando uno le habla, le explica y se hace solidario con uno. Miren, en el Hospital Vilela, el servicio de autopsia lo creamos la doctora Meletti y yo. Y nunca un padre nos negó la posibilidad de la autopsia. Pero por supuesto después venían, nosotros le contábamos. Bueno, o sea, la autopsia es un acto médico más, de Totalmente. Auditoría de la clínica o de la cirugía. Doctora, bueno, los tiempos Sí. en la radio por ahí son un poco tiranos, Sí, es sí. algo conocido Y a por mí todos. La verdad que Y a mí me encanta hablar de lo que usted me preguntaron, así que Para nosotros es lo fue que más me gusta. Para nosotros fue un gusto realmente escucharla, para mí particularmente, al haber sido alumno suyo, me llena de orgullo escucharla. Le prometo que cuando vaya a visitar a Julieta, la amiga en común que tenemos, Dale. voy a intentar Venite. voy a intentar estar con usted, voy a hacer todo el Sí, esfuerzo sí. porque la verdad que sería un gusto. Llévennos. Venite porque tengo llévennos. unas cuantas más para contarte. Y las que voy te a, van a las voy a gustar. grabar. ¿Eh? Y yo le quería cerrar, yo sé que usted es una gran lectora y que le gusta mucho Foucault, Sí. ¿puede ser? Ah, bueno, Foucault. Foucault sobre la mujer dice: el patriarcado es una ideología más penetrante de nuestra cultura.
anida en instituciones, personas, hábitos, culturas e incluso en el alma de la misma mujer. Usted rompe con todo lo que dijo Foucault, por eso se lo quería leer. A mí la vida, yo la he vivido con alegría, con fuerza, con lucha, y nunca tuve un enfrentamiento, al contrario. Quizás en un principio hasta los profesores, digamos, más clásicos, no me conocían, pero en la forma en que trabajamos todos juntos, nos hicimos amigos, nos entendimos. O sea que acá hay mucho para analizar, claro, y quizás para escribir también. Me está dando una idea. Doctora, desde Paraná y desde La Paz la saludamos Conrado, Juan Manuel y yo. Fue un placer haber charlado con usted. Creo que podríamos estar muchas horas hablando y escuchando sus anécdotas, y lo que aprendemos con sus palabras es enorme. Así que la saludamos y muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario. Gracias a ustedes, porque esta noche voy a dormir con una sonrisa. Bueno, gracias, doctora, gracias. Qué lindo cierre, gracias, doctora. Hasta luego. Adiós, doctora. Ahí está, Raquel Chiara, una mujer que cambió para siempre la historia de la Facultad de Medicina en Rosario, con lo relevante que es la Facultad de Medicina de Rosario, rompiendo con paradigmas. A mí la parte de la vocación, la parte de me fui a estudiar física, después vine y dije, probá, digo, ¿cómo podés llegar a ser dentro de una... Fíjate lo que es la historia, si el padre no tenía los ahorros, la Facultad de Medicina se perdía de Chiara. Bueno, sí. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Es decir, no es que a mí siempre la medicina me gustó. Una charla, pero va a ver la anécdota de la morgue y... Es una caída de dominó. No, es impresionante. Una lleva es impresionante. hasta que haya un cambio en la currícula. Una gran historia. Bueno, una gran historia. La verdad que sí. Estamos haciendo ejes, estamos, no sé si reivindicando es la palabra, pero queremos hablar lo lindo, lo bueno que tiene Rosario, y gracias a Fabián que nos ha traído una historia hermosa de una rosarina de ley, más allá de haber nacido ahí nomás en el Gran Rosario, sí, en esa cadena de ciudades que están pegaditas, pero sin dudas que ha transformado. Seguimos escuchando música, ¿te parece? Y en un ratito venimos. Seguimos por más. Con más rosarinos dando vuelta. Ponenos, NASA, la música, después la presentamos. Todo pasa. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos
pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Jorge van der Mole, o un rosarino si lo hay, está tan así que su grupo ahora está de solista, pero tuvo un grupo que se llamaba Rosarinos. Oración del Remanso, un tema conocido, interpretado por muchísimas personas, pero bueno, de autoría de Jorge van der Mole. Bueno, Conrado, ¿hay que vender algo? Sí, tenemos que contarle a la gente, gracias a quienes estamos acá. Obviamente lo hacemos tomándonos un heredero, Sí, mejor claro. gin tonic, sin dudas, con cositas de nuestro litoral. Sí, mandarina. Pero mandarina. que ha trascendido las fronteras sin ningún tipo de dudas. Así que mientras nos tomamos un gin tonic, les contamos que estamos haciendo ejes gracias a Pasos de Cero, soluciones en recursos humanos. Todos tenemos una pasión, esta es la nuestra. Brindamos soluciones de gestión de capital humano, pero también nos dedicamos a asesorarte en cómo podés mejorar tus servicios, poder adaptarse según tus objetivos, tu negocio o tu proyecto. Ofrecemos reclutamiento, búsqueda y selección de personal, consultoría en gestión de servicios de salud, consultoría en gestión de recursos humanos de empresas y pymes. Capacitaciones, además, encontrarnos en calle Corrientes 526, planta baja 2, contactanos al 343-472-0657 o en nuestras redes @pasos de cero. El primer paso lo damos juntos. Muchas gracias a ellos por acompañar este Ejes en la jornada de hoy. Último Ejes de marzo. Nos vamos a meter ya la semana que viene en un Ejes muy, pero muy especial. También tenemos que agradecer al doctor Marcelo Palma, que te hace esta pregunta. ¿Sabías que la obesidad es una enfermedad crónica tratable? El doctor Marcelo Palma, junto a un equipo multidisciplinario, pueden cambiar tu vida mediante el tratamiento quirúrgico de la obesidad. La cirugía bariátrica, además del descenso de peso, ayuda a controlar otras patologías relacionadas, mejorando la calidad y expectativa de vida del paciente. Si sentís que es el momento de cambiar tu vida, podés solicitar un turno llamando al 0343-432-4818 o al WhatsApp 343-6131-122. Muchas gracias al doctor Marcelo Palma por acompañarnos en esta historia que tiene que ver con hablar de un tema, hablar de una pasión, hablar de un lugar, hablar de una ciudad y hablar por sobre todas las cosas desde los ejes que nos atraviesan, porque somos Juan Manuel, un licenciado en turismo, Fabián, un médico, y quien les habla, un periodista deportivo, con el gran aporte también de
los muchachos que nos están dando una mano enorme. Vamos a seguir hablando, ¿te parece? Sí. Porque ya lo tenemos en línea, vamos a ver si lo podemos presentar y si nos escucha como para poder dialogar con él, porque me toca a mí y es la parte del deporte, en realidad nos toca a todos, porque Rosario tiene grandes músicos, tiene una gran médica como la doctora Raquel Chiara, que acaba de pasar en los micrófonos de Eje, y tiene un gran periodista al que respetamos un montón desde esta costa, que es Carlos Terradés. Él es un referente en cuanto al básquet, pero nos va a hablar un poquito en esta idea de hablar bien y merecidamente de Rosario. Una ciudad como Rosario. Exactamente. Carlos, ¿cómo te va? Conrado, Fabián y Juan Manuel, te saludamos en Ejes, en Paraná y en La Paz, en la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias por la espera, por estos minutos. Es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola Conrado, hola muchachos, buenas noches. Buenas Para noches. mí un verdadero placer que me llamen de Paraná, una ciudad que siempre me recibió bien en mi época de joven, ir a ver esos partidos de Chahue y bueno, encontrarme con gente conocida ahí también, que tengo varios amigos, así que bueno, un placer, y para lo que necesiten vamos a tener esta charla sobre Rosario, Sí. sobre la Chicago Argentina, ¿no? Hace algunos, una semana, 2 semanas, cuando planificábamos, este es un programa bastante particular, bajamos un cambio, es un programa semanal y no queremos entrar por ahí en lo que marca la agenda diaria, pero mirando la tele, con Fabián veíamos todo lo que se está diciendo y la idea es decir, che, pero para que Rosario tiene muchas otras cosas, y hablamos de música y hablamos de cultura y vamos a hablar de turismo, pero queríamos hablar del deporte porque, a ver, decimos Rosario, hoy decimos Messi, pero detrás de Messi hay un sinfín de deportistas y de íconos históricos en el deporte que la idea es que vos nos ayudes a comentar un poquito por qué Rosario, además de ser una cuna de grandes artistas, también ha sido cuna de grandes deportistas. Bueno, a ver, es cierto que Messi hoy focaliza la atención de Rosario por su presente y porque como deportista y su vínculo permanente con la ciudad, al igual que lo hace Ángel Di María, porque son dos referentes Sí. del deporte, del fútbol en este caso, que en cuanto pueden y tienen un momento libre se vienen a Rosario. Está bien, lo hacen en lugares que están un poco alejados de la ciudad, porque por una cuestión de exposición no pueden estar en pleno centro de la ciudad, ¿no? Pero conviven y lo hacen de manera muy amistosa, muy amable, muy amena con la gente, y eso los hace aún más ídolos de aún. Pero para un poco empezar a contestarte tu pregunta, Conrado, yo creo que el hecho de que Rosario sea una cuna de deportistas y particularmente una cuna de futbolistas se explica un poco porque, como pasa en todo el país, seguramente en Paraná también, y el potrero del barrio, de la esquina, de la cuadra o la calle poco transitada a la hora de la siesta, bueno, eso tiene un doble sentido acá en la ciudad, y la pasión es aún más preponderante que en cualquier otro lado. El hecho de que los chicos en cualquier barrio de la ciudad jueguen hasta que la luz del sol se lo permita, la luz del día se lo permita, que no les importa si tienen la zapatilla rota o el mejor botín para patear más fuerte, el hecho de que su única ambición era, estoy hablando no ahora, sino desde hace 60 años atrás, emular a los ídolos, que hay muchos y que lo vamos a ir nombrando en la medida de que me vaya acordando de muchos ellos, ¿no? Uh-huh. Eso lo hace muy distintivo Rosario, Conrado y amigos, porque la verdad que ahora, bueno, un poco creo que Paraná también sucede, en las canchas de fútbol 5, de piso sintético, han transformado un poco esa esencia del potrero. Sin duda. Pero existe y está latente. De hecho, mirá, te cuento,
bueno, como todos saben, Newell's y Sol Boys y Rosario Central son los dos clubes más grandes que juegan a nivel AFA desde hace mucho tiempo. Yo vivo a unas 15 cuadras del centro de la ciudad y a otras 10, 12, 15 está el centro de entrenamiento de infantiles de Newell's Old Boys, la famosa escuelita Grifa, que le dicen, no el centro, no el complejo de Bellavista donde está el fútbol profesional. Y eso, Conrado, está dividido en una calle, que es la calle Ceballos, y a su vez está dividido por viejas vías del ferrocarril que ya no funcionan más. Y eso es potrero, porque eso es tierra con una mínima cuota de césped. Y te estoy hablando a 30 cuadras de la ciudad, el Newell fabrica sus cracks en un potrero en 2024. O sea que fíjate la relevancia que tiene esto para que Rosario sea obviamente una cantera inagotable de jugadores de fútbol, ¿no? Sin dudas, pocas ciudades tienen dos números uno del mundo totalmente indiscutidos como Lucha Aymar en el hockey y Messi en fútbol, que son indiscutidos, pero la verdad que es impresionante. Yo estoy seguro que cuando hoy tuviste la amabilidad de atenderme y de confirmarme que podíamos charlar, te esperabas esta pregunta, pero a mí me tocó estar fuera del país en aquel clásico ida y vuelta por Sudamericana entre Central y Newell's. Me hice una juntada, yo vivía en Cali, Colombia, hice una juntada con amigos colombianos porque yo lo quería ver, los invité a verlos y yo no me olvido más lo que significaba. Recuerdo que para Fox Sports lo relató Mariano Clos, que le puso toda la onda del mundo, lo que significó. Los colombianos se quedaron enloquecidos de cómo se vivió ese partido, independientemente de quién gane, quién no gane, etcétera, etcétera, pero el clásico, vos sos del palo del básquet. Newell tiene una cancha fantástica, que por ahí por no tener básquet a nivel nacional no se conoce, pero la cancha de básquet de Newell es hermosísima, es una de las más lindas y mejores del país, incluso fue una de las más grandes también. Pero la rivalidad atraviesa cada centímetro y cada segundo, independientemente de hagas lo que hagas en Rosario. Hablo de leprosos y canallas, ¿no? Bueno, o sea, la historia marca que el primero que se vinculó con la actividad fue Rosario Central por su relación con los ingleses de aquel momento. Estamos hablando de años antes del año 1900, o sea, pasó mucho, ¿no? Claro. Y después Newell's, a través de Isaac Newell's, con esa particularidad del leproso y demás, bueno, fueron fomentando una mística dentro de lo que es el fútbol, el ambiente futbolero de la ciudad, que es algo increíble, porque, a ver, en estos tiempos, hoy Central domina el espectro del clásico. Hace 15 años que Newell's no gana un clásico. Aclaro a la gente que yo soy hincha de River, o sea que no soy ni para Central ni para Newell's. Lo hablo desde la objetividad absoluta y de lo que marca la estadística y la realidad de este escenario, ¿no? Hace 18 clásicos que Central le gana a Newell's, de la forma que sea, no hay explicación. Newell's ha tenido mejores y excelentes planteles. De hecho, en la época última de Gabriel Heinze ha tenido para mí mejor plantel que Newell's y sin embargo no le ha podido ganar. Y bueno, como decís, o sea, esto es se juega el clásico el domingo y hoy martes ya están hablando a fondo, pero lo vienen hablando en bares, en oficinas, en la escuela, en la universidad, en la plaza, en el club. Da la particularidad, por ejemplo, de que vos decís, bueno, yo soy del palo del básquet. En el básquet no pasa algo así. O sea, en el básquet hay clubes de básquet acá en Rosario que tienen socios y jugadores que son de Newell's y Central. Hay algunos pocos que son hinchas de, a ver, te pongo un caso, Provincial. Provincial tiene una primera división local de fútbol. Náutico Sportivo Avellaneda, que son clubes grandes,
Sin embargo, los chicos y los socios son simpatizantes de Newell's y de Central, no Claro. son simpatizantes de la primera división de fútbol de su club, ¿me entendés? Claro. Sí. Y particularmente después, en Central y en Newell's, en el básquet, los chicos que van a jugar al básquet no necesariamente son hinchas de Central y Newell's, son amantes del básquet y que a lo mejor vieron la posibilidad, como decís vos, del fantástico estadio que tiene Newell's emplazado en pleno Parque Independencia, ahí nomás de Boulevard Oroño, o de la linda cancha que tiene Central también en su Cruz Alberdi, en uno de los anexos. Y bueno, o sea, vos fíjate digamos, la gama de variantes, de diversidad que hay en torno al fútbol. Obviamente que cuando está el clásico futbolero, la ciudad se unifica en eso. No hay otro, como te decía, antes, durante y después. Claro. No hay tema de conversación en ningún lado que no sea el clásico. Lamentablemente, Conrado y amigos, hay algunos hechos que han sucedido en los últimos años que han manchado un poco al clásico. El último, bueno, no sucedió nada, por suerte. En el anterior hubo una muerte de una hincha de Rosario Central por gente de Newell's. Y bueno, y eso ha puesto empañado un manto negro, claro. Pero bueno. Sin embargo, digamos, el folclore de esto continúa y continuará por siempre. Sí. Creo que es uno de los clásicos más lindos que hay en el fútbol argentino. Y como decís vos, viene gente de todo el mundo también a verlo acá. Los colombianos, sí es cierto, están muy fanatizados. De hecho, Newell's lo tiene a Campaz, Central lo tiene a Campaz, Hamilton, y es un jugador ídolo emblemático del equipo de Russo. Pero sí, es una locura que se vive a pleno. Y conozco gente que se ha venido a Rosario a vivir, a estudiar y a quedarse y se ha hecho hincha de Newell's de Central. Sí. Insólito. Fabián. Cuando siempre se dice que de club no se cambia, ¿no? Pero bueno, lo han hecho. Carlos, ¿cómo te va? Fabián te habla. Hola Fabián, ¿cómo andás? Bien. Pues, bueno, yo viví en Rosario 7 años casi, estudié medicina allá, así que conozco en primera mano lo que es un clásico. Te saco del clásico, pero te llevo a un momento que particularmente, yo no soy fanático del fútbol, pero lo viví de una forma muy especial porque nunca vi algo igual después de eso. 1995 gana la primer Conmebol Rosario. Nunca vi un movimiento de hinchas y un festejo tan grande en la ciudad de Rosario como ese. No sé si vos tenés recuerdo de recordar lo mismo que yo, o si alguna vez viviste alguna cosa así en Rosario que sea diferente a esto. Bueno, sí y no, porque a ver, te respondo positivamente el hecho de, obviamente, la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar. Bueno. Es indudablemente que fue una aluvión de gente que no sabía dónde estaba uno parado, porque era incesante la cantidad de gente que había. En 1995 Central en la Copa Conmebol da vuelta un resultado increíble. Contra el Atlético Mineiro. Increíble fue esa final. Y sí, fue una celebración muy recordada. Como también fue la celebración de Newell's con Bielsa, que no precisamente se dio acá en Rosario, contra Fabián, Boca, que fue en la cancha de Independiente, con el Tolo Gallego como entrenador, pero el regreso a casa fue impresionante. O sea, la cola de coches que había desde el peaje de Rodo Seco, distante a unos 40 kilómetros de Rosario, hacia la ciudad, fue algo impresionante. Yo vivo a 4 cuadras del parque y a 6 cuadras de la cancha de Newell's. Y bueno, fue una cosa impresionante. O sea, la verdad que yo me acuerdo, fue, si no me equivoco, en el 2004. Bueno, fue una cosa terrible. O sea, tienen coincidencia de la manera de festejar, de salir. El hecho de que, de que sean dos grandes del fútbol argentino en el interior, eso es como que le da chapa. Entonces, digamos, yo a veces creo que no sé quién tendrá más hinchas de uno del otro.
Yo lo que noto es que Central lo vive de una manera como más fervorosa. Ustedes conocen dónde está la cancha Central, ahí enclavada Sí, en el barrio. Varias veces estuve adentro Bueno, de esa cancha. Pegadito al río. Claro, la zona aledaña a la cancha Central son bares alusivos al club. O sea, de gente fanática del club. Eso a lo mejor acá en el parque no está tan así. Y todo, puesto de manifiesto. todo pintado de azul y amarillo. Bueno, sí, eso, bueno, también pintado de rojo y negro. Qué lástima que no le pude sacar una foto, pero si no, a ver. Newell's tiene la característica, por ejemplo, del famoso banderazo antes del clásico. Claro, el entrenamiento. El día jueves, previo al clásico, la hinchada de Newell's convoca a todos a llenar la cancha y a saludar al equipo. Muchas veces, como decís, coincide con un entrenamiento y muchas veces los jugadores de Bellavista, que está bastante lejos de la cancha, van hacia el parque justamente a ese ritual, a ese momento fantástico que dura 1 hora, pero que vuelve loco a todo el simpatizante leproso. Y bueno, lo han hecho, como te dije, un ritual, una costumbre sana, fantástica. Y bueno, y cada vez que pasa eso, el barrio aledaño al parque, pintado de rojo y blanco, los postes de luz, las paradas de colectivo, los cordones, alguna que otra casa, o sea, por eso te digo, cada uno tiene su forma de celebrar, de ser hincha de una manera particular y diferente, y bueno, y a veces sana, y a veces alguno que siempre termina empañando, pero bueno, dentro de todo, la celebración está siempre, ¿no? Lo sumamos a Juan Manuel, que está en La Paz, en nuestra querida La Paz, haciendo el programa con nosotros allí. Juan, te escucha Carlos Terrades. Carlos, muy buenas noches, un gusto escucharte. Juan, tuve el placer de conocer la cancha de Newell's en ese campeonato argentino del 2001, en el que Santa Fe fue local y lo tuvo en el equipo a Walter Herman. Un placer ver ese jugador. Contame cómo está la actualidad del básquet rosarino. ¿Cuál es el equipo que está jugando al más alto nivel? ¿O cómo están las inferiores? Hacemos un panorama del básquet en Rosario. Bueno, antes de empezar con eso, te cuento que yo a la cancha de Newell's la vi de bote a bote. El estadio cubierto Claudio Newell's, que como correctamente es la denominación, lo vi de bote a bote en 2 momentos que me clavaron en mi mente. Uno fue, ¿se acuerdan? El Mundial de Vóley 2002. Realizado acá en Argentina, exactamente. Sí, señor. Bueno, lo vi en un partido contra Japón, Argentina-Japón, que bueno, como dicen los chicos, flasheó en mi cabeza. Un estadio impresionante. Sí. Y después lo vi en la final, Conrado, vos no me dejarás mentir, 1993, final Panamericana Sub-23, Argentina-Estados Unidos. Sí, señor. Donde jugaba un amigo mío, Hugo Sconaccini. Ajá. Aparte quiero que era un tema, yo soy de Cañada de Gómez. O sea que vivo el básquet como Conrado lo vivió en Echagüe, yo lo viví en Basquetbolera, claro, tal cual, con Sport Club a la cabeza. Exactamente, en toda la época de liga, así que bueno, en eso nos parecemos mucho, Conrado. Sí, sin duda. Bueno, contestando la pregunta de Juan, hoy por hoy el básquet rosarino ha logrado tener nuevamente un equipo en la liga, en este caso Liga Argentina, como es provincial. A los vaivenes, porque el equipo hoy está transitando una situación de no saber si entra en play-in, si va para arriba o para abajo. Tiene 2 partidos trascendentales a través del jueves y el día sábado, los 2 finales de la fase regular, que ahí dictaminarán si van para arriba o para abajo, pero más allá de eso, desde los fines de la década del 90, donde Provincial justamente participaba de la Liga Nacional, hasta el 2017, me parece, 18, y lo hizo Sportivo América de Rosario, un club también con mucha tradición de básquet, y también vinculado al boxeo. Grandes veladas se hicieron ahí durante muchos años. La selección argentina elegía siempre el estadio
Rodolfo Carrillo, en aquel momento a Víctor Tamburri, para venir a jugar compromisos internacionales. He visto la selección de Cuba, ha venido Ferro, Obras en épocas donde no había liga y han venido a jugar. Bueno, desde ese momento Sportivo América tuvo 3 años hasta su finalización en el 2021, y bueno, y después hubo un periodo donde no hubo nada, y Provincial, haciendo una campaña excepcional en la Liga Federal, en el primer año de su competencia llegó a disputar la final de la Conferencia Norte, perdió por muy poco en Pico, y en el segundo año salió subcampeón, ganó la conferencia de punta a punta, salió subcampeón, pierde una final con Unión de Mar del Plata, pero bueno, ya estaba ascendido. Y este año, bueno, o sea, bajo la experiencia y la calidad de 2 talentos increíbles, bueno, Conrado, vos lo viste jugar a Pablo Fernández. Sí, señor, Fernández y Boquia. Exacto, y Adrián Bocia, que son 2 tremendos jugadores, ya con 41 y 42 años, y armando un equipo muy de cabotaje, muy local, con chicos jóvenes, algunos estudiantes que han venido de otros lados a Rosario, otros que han podido darle esa posibilidad viniendo de clubes de barrio, porque no nos olvidemos que acá hay muchos clubes de barrio. Para que tengan una idea, en Rosario hoy juegan al básquet 63 clubes. Es un montón. 50 de ellos en primera división. Ahí te estoy contestando la segunda pregunta. Tal cual, Juan. ¿Cómo está? Claro. Rosario tiene, te diría, 3 niveles dos niveles de primera división, un nivel de segunda o tercera división, y después tiene 2 niveles en categorías intermedias. O sea, está lo que se llama Superliga, que es la competencia top, donde hoy están compitiendo 26 equipos, Provincial es el último campeón. Esa competencia le da acceso directo a los 8 primeros a la Liga Federal de cada año. Después está la primera división B, que está dividida en 2 zonas, en la zona A y zona B, y en una tercera zona que yo la llamo una primera C, que es una B promocional, como le dicen acá. Bueno, y después hay una categoría de reserva que también compite con algunos jugadores de primera división. Eso en masculino, y después tenés 2 ramas, intermedia A, intermedia B, con también creo que alrededor de 32 equipos de chicos, una cosa así. Impresionante. Y después el femenino, o sea, el femenino tenés 10 equipos en primera división, y habrá creo que entre cerca de 20 que compiten en el plano intermedio, en el formativo, algunos con categorías completas, otros no, pero bueno, o sea, de a poco se va armando la tira de básquet femenino, porque como lo consideraron como una obligación de la selección rosarina para empezar el desarrollo y el fomento de la disciplina. Está perfecto. Carlos, un placer, de verdad, muchísimas gracias. No cualquiera se prende con la predisposición con la que lo hiciste. Yo no tenía duda de que así iba a ser un martes a esta hora. Igual los periodistas deportivos por ahí nos quedamos un rato más. Te mandamos un abrazo, muchas gracias por este contacto, y estuvo bueno hablar de Rosario desde la cantidad de un montón de cosas positivas, así que valoramos muchísimo tu aporte. De verdad, un abrazo enorme. Nos vemos en alguna cancha con alguna chicharra interrumpiendo el diálogo. Un abrazo grande. Un placer, y gracias a ustedes por esta oportunidad de hablar de Rosario. Y para cerrar, Conrado, les quiero decir de que vengan a Rosario, está linda, es una ciudad hermosa, hermosa, con un río Paraná espectacular, y bueno, todo lo que está sucediendo lamentablemente sí es cierto, empaña un poco. Hoy la ciudad está con un estado de sitio ahí no declarado, pero después de las 10 de la noche es difícil encontrar gente en la calle. Sin embargo, la actividad de la gente continúa, y no tengo ninguna duda de que van a solucionar esta situación que es preocupante y mancha un poco Rosario, pero bueno, ustedes que la conocen saben de qué estoy hablando, que es una ciudad bellísima. Gracias, un abrazo Carlos. Grande. Gracias, un abrazo grande. Muchas gracias. Carlos, Carlos, abrazo.
Carlos Terrada es una eminencia en el periodismo deportivo, especializado en el básquet, la tiene clarísima, una linda charla para hablar un poco del punto de vista deportivo. Nos queda el eje del turismo, Juan Manuel, pocos minutos, pero seguramente lo vas a aprovechar muy bien para meternos en algo que habíamos adelantado al principio, cómo cambió la matriz turística de Rosario de hace un tiempo a esta parte, ¿no? Sí, mira, como toda ciudad grande tiene su turismo por distintas cuestiones, ¿no? Tiene atractivos como el Monumento a la Bandera, todo lo que tiene que ver con los recorridos, los circuitos de autoguiados que tienen que ver con la historia, con el arte, con los personajes, estos circuitos de, como decía, del monumento, el patrimonio de la memoria, el circuito del puerto. Después los circuitos que se han puesto muy de moda este último tiempo son los de los personajes, como hoy nombrábamos a Messi, Di María, el circuito de Fontana Rosa, el de Olmedo, el del Che Guevara. Tiene unas curiosidades de turismo gastronómico muy pero muy interesantes. Tiene tres productos que te van a resultar por ahí un dato novedoso, saber a qué nivel están. Tienen el amargo obrero, es un producto de Rosario. Apa, mirá vos. Y tiene ya una declaración de interés municipal, Claro. En el cual dentro de poco vamos a empezar a escuchar hablar un poco más del amargo obrero en Rosario y de su historia y de cómo fue creciendo y cómo evolucionó eso. Un aperitivo. El aperitivo amargo obrero, que es el aperitivo del pueblo. Uh-huh. Así se lo conoce. Después tenemos Rosario, que es la capital nacional del helado artesanal. Apa. También con una fiesta provincial del helado artesanal y concursos que se hacen en el mes de abril, concursos donde se elige el mejor helado artesanal, donde participan todas las heladerías. Eso también, parte del circuito gastronómico. Rosario es la ciudad de la Argentina donde más consumo de helado por habitante hay, casi 9 kilos por habitante. El promedio en la Argentina es de 7. Por año. Mi cuñada debe ser una de las culpables. Claro. Bueno, también, desde el 99 es capital nacional del helado artesanal. Y el otro es algo que lo nombra Fito Páez en uno de los audios que habla de Rosario, que es el Carlito. Claro, estaba esperando que Carlito, sin ese, ¿no es cierto? El Carlito, sí. Tostado en jamón y queso para en otro lado, claro. Pero el Carlito de Rosarino es el Carlito rosarino. Bueno, Claro. yo en Rosario Topo, cuando llegué, cuando fui, las primeras veces que fui todavía no era estudiante de la facultad, pero recuerdo los Carlitos con ketchup. Esa es la característica. Bueno, esa es la diferencia. Ahí, esa es la diferencia. yo digo, ¿qué me trajeron? Pará, Pitoto, manteca y ketchup. Ah, ¿Cómo Mirá, no? Te No. hago A ver. una breve historia. Sí, 1953, un señor de apellido Ramírez, en el bar Cachito, Pellegrini, Maipú, aburrido, empieza a probar a ver qué puede hacer. Me decía jamón, queso, pan de sándwich y manteca. Claro. Y sentía que le faltaba algo. Pan de miga. Ujú. No, ahí donde le agrega el ketchup. Y Ajá. eso es lo que hace la diferencia. Es para algunos rosarinos, para el sector gastronómico de Rosario, es lo que el hot dog es a Nueva York. Claro, a es ese el nivel, plato. Claro, Perdón, sí. lo ¿puedo? defienden a ese nivel lo defienden Sí, sí. y lo valoran. Es el Albert de Paraná. el Albert de Paraná, Es eso el iba a Albert decir, de Paraná. ¿Se acuerdan Pero- los Alpes? Claro, pero, claro, en la esquina de, en aquella época, Rivadavia y Buenos Aires, hoy Alameda Exactamente. y Buenos Aires. Pero, digo, el Albert no es tan conocido a nivel nacional como sí lo es el Carlito. Pero tiene que ver con la ciudad, que es característico de la ciudad. Así que también tiene ese circuito gastronómico. No sabía lo de los helados. Qué interesante. Y desde el punto de vista económico, unos datos así curiosos. El Carlito genera entre 400 y 500% de ganancia al gastronómico, ¿no? Ah, mirá. En un local aproximadamente se venden unos 500 al mes. Entonces la cuenta es la siguiente. Si le pones 120 gramos de queso y 60 de jamón, alguien que venda 500 por mes tiene que comprar 60 kilos de queso y 30 kilos de jamón. Eso se multiplica por 1.200 bares que hay en Rosario
te da un número de 72.000 kilos de queso y 36.000 de jamón. ¿Vos me estás diciendo que te pusiste a hacer esa cuenta? Carlito, te genera el movimiento que siempre hablamos del turismo. Es impresionante. Por eso los teros se están quejando. Claro. No es casualidad que Paladín esté allí, ¿no? Claro. Como una de las empresas más importantes. El frigorífico más grande de la Argentina está en Rosario. Ajá. Sí. Igualmente, uno de los secretos de la heladería artesanal de ahí es la cercanía con la cuenca lechera. También, todo tiene. Rosario Ruta tiene 34, diagonal. Un montón de ventajas competitivas respecto de otras ciudades que hacen que este tipo de productos tengan. La ubicación es increíble porque para nosotros es río, pero Rosario tiene salida al mar, salida directa al mar. Por eso el puerto tan importante con el tema del cereal. Todo lo que viene del norte para exportar se va a través de Rosario. No todo, porque también en Entre Ríos tenemos exportación de madera, etcétera, etcétera, pero el 90% de la producción argentina con todo lo que eso significa en el Rosario y el Gran Rosario. Nos quedamos sin tiempo, dale. Sí, no, pero 2 segundos. Algo que no puedo dejar de comentar del turismo, Pichincha. Cuando yo fui, Pichincha era conocida por lo que comentaba el Negro Olmedo en la televisión. Es un barrio. Y ahora Pichincha, que es un barrio, se transformó en un centro de bares y restaurantes que es espectacular. El que hace rato no va a Rosario, que vaya, que visite Pichincha, la verdad es increíble cómo está. Queríamos... Bueno, dale. Y lo que te para quede. cerrar lo que hablábamos al principio, ¿qué es lo que distingue a Rosario turísticamente del resto de las grandes ciudades de la Argentina? La decisión que tomaron allá por el 2002 cuando crean el Buró de Convenciones de Rosario. Claro. Es decir, Rosario como ciudad, tomó la decisión de salir a buscar eventos, salir a buscar congresos, convenciones, en toda la Argentina y en todo el mundo, invitando a la gente, a las distintas asociaciones y a distintos rubros, que vengan a Rosario, se pusieron a trabajar en eso, mejoraron la infraestructura, mejoraron las rutas, mejoraron los alojamientos, hicieron construcciones de salones para eventos, que convirtieron a Rosario, y a partir del Congreso de la Lengua en el 2004, donde ese famoso discurso de las malas palabras de Fontana Rosa, a partir de ahí tiene un impulso enorme Rosario como ciudad sede de eventos, de congresos y convenciones. Y atando a lo que también al principio del programa, el 27-28% de esos congresos tienen como temática la medicina. O sea que es una ciudad que está íntimamente relacionada con la medicina, y lo que hablábamos al principio con la doctora Chiari. Impecable. Juan Manuel, un abrazo, nos despedimos, nosotros cerramos acá con Fabián. No hay otra manera de cerrar Yo un creo programa que dedicado a Rosario. Con un rosarino, y con un rosarina de la cepa más alta. Baglietto, nos vemos el próximo martes, un abrazo enorme. Bueno, vamos a hacerlo, dale. Hasta acá llegamos. Los esperamos el próximo martes a las 22 para seguir haciendo radio en Ejes, por la 89.3. Cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, el refugio en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de enamorarse. Tranquilas cuando extraño todo,
Pienso que todo no es lo que perdí, una rosa de fe y a una costa de perder. Se pierde pero se gana, la lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? Zapatillas, el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar para qué vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse.